Otra invitada que tenemos el día de hoy, súper importante compañera, Claudia Balaguer. Ella es bioquímica, doctora y docente en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, la Universidad de Rosario, donde también fue decana. Fue ministra además de Educación en la provincia de Santa Fe entre 2012 y 2019 y actualmente ella es diputada socialista de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo también me sumo a las felicitaciones del liceo, ¿no? La verdad que un placer ver toda esta juventud trabajando en la comunicación, en la transmisión de las ideas y en un programa que creo que va creciendo, ¿no? Va creciendo emisión tras emisión, así que eso me alegra muchísimo. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por sumarte a participar de esta radio que sin duda no deja de crecer, igual que nuestra juventud y nuestro queridísimo partido. Vamos a darle la palabra a Claudia. Recuerdo esta parte es que nos cuenten su primer acercamiento a militar al Partido Socialista y también, bueno, qué significa para ustedes Hermes Wiener o qué significó para también el Partido Socialista. Así que, Claudia, tenés la palabra. Bueno, la verdad que un programa súper interesante, chiques, porque hablar de la historia del Partido Socialista, festejar su cumpleaños y en estos momentos también revalorizar esa figura tan grande y tan importante para el socialismo como lo es Hermes Wiener, realmente pone a este programa creo que en un lugar histórico también, ¿no? Pensar que el socialismo fue primero teórico y después práctico. Cuando estábamos en el MNR, trabajábamos mucho esto de estudiar, organizar y difundir. Y después vino el gobernar, el hacer, el llevar a la práctica los ideales socialistas que, como bien decían recién, estuvieron tan arraigados en valores. Y todo ese ideario, toda esa teoría, llevarla a la práctica, yo creo que se sintetiza también en la figura de Hermes Wiener. Así que es el momento ideal para recordar todo esto y para pensarlo desde la práctica. Un partido socialista que, como decía recién la compañera, en Argentina llevó esa transformación y esa fusión de la bandera roja y de la bandera celeste y blanca, cómo pensar desde Argentina la construcción del socialismo. A mí particularmente me tocó sumarme en un periodo de la historia argentina muy motivador, realmente inolvidable para todos los compañeros que estuvimos en ese momento, que fue la recuperación de la democracia. Hicimos muchos de nosotros toda nuestra secundaria durante la dictadura con escasa posibilidad de participación. En mi caso, en un pueblo muy pequeñito, donde era muy difícil poder acceder a buena literatura y poder debatir y poder dialogar. Tuve la suerte de que en mi familia sí se pudo dar. Mi papá era un militante comunista, así que había libros de todo lo que se les ocurra en mi casa, libros que después hubo que tirar en algunos casos, esconder en otros casos, en esa época negra y terrible de la dictadura militar. Pero luego vino la otra época, la época hermosísima de la recuperación de la democracia. Ahí conocí en la universidad, en Rosario, en la facultad, de la que después fui decana, la Facultad de Bioquímica, encontrarme ahí con los compañeros del MNR que habían resistido esa época en la universidad, comenzar con las primeras reuniones, comenzar con los debates, con los diálogos, y comenzar a construir el centro de estudiantes, que fue la verdad que un proceso maravilloso porque hubo que recuperar cómo era el estatuto del centro de estudiantes, cómo recrearlo en ese momento, cómo dar a la participación a muchos jóvenes que habían estado, bueno, en un proceso de falta de debate y de falta de formación política, obviamente. Recuerdo las primeras asambleas que fueron maravillosas en la universidad,
Y el MNR siempre con esta idea, ¿no? De formar políticamente, de formar en los valores y los ideales del socialismo que fueron una riqueza para toda la vida. Yo siempre les digo a los más jóvenes, los y las jóvenes, que lo que uno aprendió en ese momento, lo que uno aprendió en el socialismo es un varón para toda la vida, para poder manejarse en todos los aspectos que podamos pensar de nuestras vidas. Y bueno, y allí conocí también a Hermes Wiener, en esas lides de la recuperación de la democracia, que coincidió también con una reconstrucción del Partido Socialista, ¿no? Un partido casi desaparecido de la escena política que comienza a tomar volumen, comienza a tomar protagonismo y comienza a generar propuestas muy concretas, primero para la ciudad de Rosario, después para la provincia de Santa Fe, que realmente transformaron la realidad y la vida de los ciudadanos. Propuestas revolucionarias, basadas en el estudio, basadas en el análisis de lo mejor que había pasado en la izquierda del mundo y cómo esto se podía llevar a esa práctica. Y bueno, por estos días todos recordando miles de anécdotas con Hermes, que también me parece interesante incorporar a esta charla, ¿no? Porque a veces esas pequeñas cosas, de esos recuerdos de tantas personas sobre Hermes, surge también su personalidad. Una personalidad muy diferente a la de muchos líderes políticos, ¿no? Porque Hermes no era una persona que tuviera un levantar la voz, hablar con esa contundencia con la que suelen hablar los líderes políticos, digo en cuanto a la impostura de la voz y de la forma de hablar, sino más bien algo sereno, algo tranquilo, que llevó a realmente a veces nosotros mismos a cuestionarnos, bueno, pero ¿por qué Hermes no es más enérgico en sus alocuciones, en las campañas políticas? Pero realmente esa personalidad fue la que llevó a distinguirlo, ¿no? A ponerlo en otro plano, en otro nivel, esa imagen también de humildad, de honestidad, de ética, de generosidad, que llevó también a una revalorización del ser político, de la figura política. Tuvimos muchos años donde todos los políticos eran defenestrados. Hoy mismo tenemos esa desvalorización de la política y de los grandes poderes y de la derecha y de los conservadores que siempre existen y que tratan de desvalorizar al político. Y bueno, la figura de Hermes era todo lo contrario. Era realmente un valor sumamente importante a considerar, una figura positiva en la política, una figura realmente que podía llegar a que todos lo consideraran el político bueno, el político que hacía falta, el político que realmente transformaba. Y decía algunas anécdotas, importantísimas desde el gobierno de la ciudad de Rosario, desde la Secretaría de Salud Pública, por ejemplo, recordaba siempre Elda Serrano, que estuvo al lado de él en toda esa transformación, como antes de que existieran las políticas de salud sexual y reproductiva, no había forma de comprar desde el Estado preservativos, para que ustedes se den una idea de las enormes dificultades a las que lleva querer aplicar políticas que siempre defendimos históricamente los y las socialistas. Bueno, y allí ella contaba la anécdota de que hacían pasar por material descartable los DIU y los preservativos para que pudieran estar en todos los centros de salud. Echar a Odebrecht de Santa Fe, una empresa asociada a la corrupción en todo el país, apenas asume Hermes como gobernador, da de baja una licitación que había hecho el gobierno justicialista en su momento, y que él dijo, no, esto no es transparente, esto no está bien, y se da de baja esa licitación. Tirar las vallas de la Casa de Gobierno. Apenas llega a Santa Fe, también la Casa de Gobierno se encontraba absolutamente vallada, de imposible acceso a la ciudadanía. Imagínense lo que fue eso simbólicamente, ¿no?
el primer acto de gobierno, abrir la casa de gobierno y tirar abajo esas vallas. Bueno, y así podríamos nombrar muchísimas, pero muchísimas anécdotas y cosas que podríamos hablar de Hermes. En mi caso particular, los últimos años, de conocer esa maravillosa biblioteca que tenía en su casa, él estuvo repartiendo, regalando algunos libros, específicamente pensando con esa generosidad que lo caracterizaba, a qué compañero o compañera le venía bien esa bibliografía para la tarea que estaba desarrollando. Y bueno, tuve la suerte también de tener acceso a eso. Y bueno, ayer en la Cámara de Diputados, en mi nuevo rol en este momento político, la verdad que hubo un homenaje muy, pero muy sentido, lloramos todos muchísimo también, nos emocionamos muchísimo porque todos, absolutamente todos los bloques políticos hablaron y hablaron muy bien sobre su conocimiento, sobre su experiencia política y su relación con Hermes Wiener. Y allí, bueno, hubo un solo bloque, el bloque de los celestes de Amalia Granata, que no hizo ninguna identificación con la figura de Hermes Wiener, lo cual creo que simbólicamente también es muy importante, saber quiénes tenemos del otro lado y por qué están del otro lado y por qué nosotros tenemos una actitud y una acción política diferente, también es importante saberlo y reconocerlo. Y finalmente, bueno, la mayoría destacando lo que significó Hermes para el pueblo. Ustedes no se imaginan lo que fue aquí en Rosario desde el momento en que se conoció su fallecimiento, la cantidad de personas comunes, ciudadanos y ciudadanas, que se acercaron con una flor, con una rosa roja a la casa de Hermes, porque no había forma de hacer otra manifestación de afecto y de reconocimiento más que acercarse de alguna manera a su casa, que fue la casa de toda la vida, siempre la misma aquí en la ciudad de Rosario. Y se acercaban allí y dejaban cartelitos, vecinos, trabajadores, amigos, reconociendo esto también, del excelente vecino, de la persona que se acercaba a un trabajador y le daba una mano, del docente que le decía, gracias Hermes Wiener, gracias a vos, los docentes de la provincia de Santa Fe recuperamos la dignidad del trabajo docente. Y todos con un enorme afecto, con un enorme cariño y con esa llegada tan importante al pueblo, ¿no? Que habla de esa posibilidad de cercanía, de con pocas palabras, porque realmente tampoco era una persona de muchas palabras y en eso a veces me siento un poco identificada también, pero bueno, con pocas palabras, cómo uno puede tener una enorme cercanía con el pueblo, entenderlo, escucharlo y luchar mucho, pero mucho, mucho por esa transformación en la vida de cada uno de los que de alguna manera reconoció en él un líder político y un líder que le podía cambiar la realidad y que realmente no le falló. Nunca les mintió y nunca le falló. Clarísimo lo que decía Claudia, creo que... Así que ahora vamos a pasar un poco a hablar con Claudia, que queríamos preguntarle, adentrarnos en el tema de salud. Pensando en este contexto de pandemia, teniendo en cuenta que Santa Fe es tercera provincia con la mayor población del país y siendo hoy la provincia que flexibilizó muchísimo más la cuarentena al lado de lo que es provincia de Buenos Aires y nosotros desde Córdoba. Entonces pensar un poco la importancia que tiene la salud pública. Digo, sabemos que no es casualidad que esto esté pasando en Santa Fe, entendemos que es por un gobierno socialista que estuvo durante años. Entonces te queríamos preguntar, ¿cómo analizás este contexto de pandemia, de crisis sanitaria, desde una perspectiva socialista? Bueno, la verdad que como decías, todo el trabajo
del socialismo, del Frente Progresista en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, creo que fue puesto a prueba como nunca en este contexto de pandemia, ¿no? Porque realmente vemos grandes ciudades, como está sucediendo en el AMBA, como está sucediendo en las capitales de algunas provincias, cómo fácilmente se desmadra, fácilmente se disemina el coronavirus y llega a afectar una gran cantidad de personas, y esto pone en riesgo también el sistema de salud y la capacidad de atención. Aquí en Rosario y en Santa Fe, el que pensó esa salud pública para todos, la salud como un derecho, la accesibilidad al sistema de salud, fue precisamente Hermes. Y lo pensó desde un lugar absolutamente distinto a lo que estábamos acostumbrados en salud. Tomó las mejores perspectivas, el mejor paradigma de salud, que es el del derecho a la salud y la accesibilidad, y nuevamente tomó el tema de la cercanía, que cada ciudadano o ciudadana tenía que tener muy cerca un centro de salud, un centro de atención primaria de la salud en donde referenciarse, en donde todo el barrio podía tener una referencia que no solo atendiera la enfermedad, que es esa vieja concepción de la salud, ¿no? Una atención de la enfermedad, sino una concepción integral, una concepción de cuidado, de prevención, de promoción de la salud. Entonces, cada uno de los centros de salud que él creó, inauguró en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe, en su gestión y en la de Antonio Bonfatti, fueron más de 100 centros de atención primaria de la salud distribuidos en todo el territorio, que tenían esta mirada, cercanía con los vecinos, con las vecinas, saber que podían referenciarse allí, no solo para buscar un medicamento, no solo para buscar un profesional, sino para consultar una duda, para atender la salud sexual y reproductiva, como decíamos antes, para acercar la escuela también al centro de salud y tener el programa de vacunación de los niños y de las niñas muy, pero muy cercano también a ese lugar, para atender todas las necesidades con esa mirada de la salud integral, con ese conocimiento exacto entre el barrio y ese centro de salud y atención primaria. Y después sí pensar en los otros efectores de mediana complejidad, los hospitales regionales, donde está prevista la internación, la maternidad, el parto respetado, tantas otras cosas allí a disposición. Y finalmente los hospitales de alta complejidad, con altísima tecnología de última generación, que también se han creado 6 en la provincia de Santa Fe, se han inaugurado en la gestión de Hermes, en la gestión de Antonio y en la gestión de Miguel Lifchitz. O sea que realmente son esos proyectos que tiene una persona que mira más allá, que piensa más allá, lo que habitualmente llamamos un estadista, que no piensa en el futuro cercano, en las próximas elecciones, sino que tiene esa mirada de varias gestiones para terminar una transformación profunda como fue la del sistema de salud en la provincia de Santa Fe. Y bueno, realmente esto es así. Hoy, ¿por qué es fácil? Esperemos que siga siendo así, pero ¿por qué hoy es fácil controlar la pandemia del coronavirus en la ciudad de Rosario, por ejemplo? Porque ante la menor sospecha, ante el caso confirmado, cada centro de salud sabe cuál es la familia, cuáles son los contactos, cuáles son las relaciones. Hay una confianza del ciudadano en ese lugar para consultar, para llevar esos datos y para rápidamente controlar ese brote que se estaría dando a partir de los contactos de ese caso índice. Entonces, bueno, creo que ese paradigma, esa transformación, es lo que hoy está permitiendo que estemos así en Rosario, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, el Gran Rosario 1,5 millones, mucha gente confinada, como quizá está pasando en el AMBA también, pero sin embargo, muy pronto pudimos controlar los casos que tuvimos.
Esperemos que esto siga así, confiamos mucho en todo lo que hemos hecho en todos estos años, y por supuesto que esta pandemia finalmente nos dé un respiro y nos deje volver a hacer una vida con normalidad, con socialización, con contactos, esas cosas de las que también hablamos, que son los valores del socialismo. Sí, gracias. Claudia, creo que justamente esto que vos contabas, de hecho fue lo que hablábamos antes del programa, preparándolo, en este contexto, ver cómo Rosario, siendo de las ciudades más grandes en cuanto a población de Argentina, está, obviamente nadie está en buena situación, pero dentro de todo en una buena situación, con pocos casos, pudiendo reabrir, como vos contabas también de a poco. Como militantes desde adentro ya sabíamos, ¿no? Lo bien que funcionaba el modelo que era el sistema de salud en Rosario y en Santa Fe, pero creo que esta pandemia hizo que mucha gente más pudiera darse cuenta y pudiera enterarse incluso de cómo fue esta construcción del sistema de salud en Santa Fe, que bueno, siempre siempre dentro del partido insistimos con esto, ¿no? Se tiene que saber, se tiene que conocer que es posible crear algo parecido a lo que se hizo ahí. Así que, bueno, siempre un orgullo contar el ejemplo de Santa Fe. ¿Querés seguir? Decirles a todos los que nos están escuchando por esta hermosa radio que tengamos la plena convicción que el socialismo es el único que puede transformar el mundo, transformarlo positivamente, transformarlo en un lugar más humano para vivir, transformarlo junto al feminismo, junto a las diversidades, junto al cuidado del planeta, en el único lugar viable y en el único lugar posible para tener una vida digna, más humana y menos desigual. Hablamos mucho también de igualdad, de desigualdad, de derechos, de todas esas cosas que nos comprometen tanto a los socialistas y por las cuales hemos trabajado toda la vida. Y que también sepan que hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, y hay que seguir con esa bandera bien alta, la roja y la celeste y blanca, teniendo en claro que es la única realidad posible. Y ese compromiso es el que nos guía absolutamente todos los días de nuestra vida. Muchas gracias, Claudia, por estas palabras para despedirte del programa. Bueno, con Emi y obviamente con todo el equipo de Radio Ágora están... Emi Pavicic y Male Casas están detrás de escena como todos los viernes. Les agradecemos muchísimo por haber venido, también a Héctor que ya se tuvo que ir. Al menos yo personalmente les digo que para mí esto es como, no solo fue una clase de historia, fue como si fuese un acto donde nos encontramos todos. La verdad que fue súper reconfortante hacer este programa y me llena también de ganas de seguir militando, obviamente. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias. Emi, no sé si querés decir algo antes de cerrar. No, acuerdo con vos, Carito. Fue también acercarnos un poco de esta pandemia que nos tiene tan lejos y como decía Norma, sin duda les volveremos a invitar, por más que en este programa les protagonistas seamos les jóvenes, creo que hoy lo dejamos clarísimo, que la disputa no es generacional, es ideológica. Así que nada, agradecerles muchísimo, me quedo muy entusiasmada, me quedo súper convencida de lo que hacemos cada día desde la radio, desde Juventud, como partido, como mujeres, como jóvenes, como disidencias, y creo que definitivamente el camino es por acá. Así que hay que seguir marchando.